Volvemos a esta edición especial de Stock Disponible y vamos a analizar cómo se proyecta la realidad nacional hacia el mundo con la sección del mundo según Akram. Ahora, Hassan Akram, bienvenido nuevamente a este Living Ciudadano, donde hablamos de lo divino, de lo humano, de lo profano, de lo sagrado, de todo. Hoy día va a ser más bien de lo profano, ¿no? Por supuesto, y va a ser de lo Mauricio. profano, estimado Hassan, yo no sé si te has enterado de este titular, mira. Toa, Carolina Toa, obviamente. No importa que la persona haya viajado o no, lo que importa es que la licencia es falsa. La candidata del socialismo democrático tildó de anecdótico el asunto de los viajes al extranjero, aun cuando este factor fue el que permitió a Contraloría destapar la trama de mal uso. Mira, escuchémosla directamente qué es lo que dijo. Vamos. Yo creo que hay mucha energía puesta en el tema de los viajes, pero sinceramente lo de los viajes es anecdótico. Lo importante es la licencia falsa. ¿Anecdótico en qué sentido? Que no importa que la persona haya viajado o no, lo que importa es que la licencia es falsa. Si tú te presentas una licencia falsa y te quedas en tu casa, la gravedad es la misma, el daño es el mismo, la falta es la misma. O sea, eso es lo importante. Lo relevante es que Por hay licencias supuesto, falsas. y el problema de las licencias falsas es más grande que el problema de los viajes. Bueno, por eso es que vamos a incluir este tema en el mundo según Akram, porque habla de viajes. Así que nosotros consideramos de una manera muy forzosa de que podría tener algo que ver con lo No, pero internacional. también es un tema internacional, ¿no A te ver, pero acuerdas? cuéntame por qué, Hassan. ¿No sabes cómo empezó este tema? ¿Cómo empezó? Es el caso de los médicos venezolanos y colombianos que tienen una fábrica de licencias falsas. Ah, Hay ya. como 3 chilenos y como 70 colombianos y venezolanos metidos en eso, dejando así licencia médica a todo el mundo, sector privado, sector público, a todo el mundo, y su tío están vendiendo esas licencias falsas. Entonces, de ese caso y la condena a esos médicos, migrantes invitados a Chile por Sebastián Piñera, ¿cierto? Claro, era, Son- ¿te acuerdas la famosa visa de responsabilidad democrática? Que gran parte de estas personas llegó legalmente al país, ¿no? Sí. El problema de la inmigración es la inmigración ilegal sin duda, pero también una parte de inmigración legal que finalmente aprovechó estos instrumentos para poder llegar a nuestro país y finalmente delinquir, ¿no? Sí, Piñera fue a Cúcuta, a la frontera Venezuela-Colombia, para hacer un show, decir, vengan todos a Chile. Acuérdense de Desportes diciendo, vamos a aceptar a todos los venezolanos. Cecilia Pérez, la vocera de Piñera, vamos a aceptar más venezolanos hasta que el país le duela. Bueno, le está doliendo el país ahora. Los venezolanos y colombianos hicieron esa fábrica de licencias falsas y, por supuesto, algunas de esas licencias son de Ahora, funcionarios públicos. acuérdate que muchos de estos médicos también pudieron operar de esta forma porque se dieron permisos especiales durante el periodo de la pandemia, ¿no? Claro, porque pero se siguen necesitaba ahora. más, claro, pero después que terminó la pandemia, siguen. En todo caso, también hay un dato relevante, porque muchos de estos médicos efectivamente fueron identificados y fueron muchos de ellos formalizados, ¿no? En causas Claro. penales. Pero fíjate, ahí lo que llama mucho la atención, la Fiscalía no solicitó y el tribunal respectivo no decretó el arraigo, o sea, la imposibilidad de que ellos salieran del país. Entonces hay un número, el último número que recuerdo, eran aproximadamente 41 de estos profesionales que finalmente se fueron del país, y eso significa que en la práctica jamás van a asumir una responsabilidad por este gran negocio de las licencias falsas que ya viene de hace tiempo, y yo creo que de una manera bastante impune. Acuérdate del caso de la doctora Cordero, además. Además, claro, la persona que está en la Comisión de Salud como presidenta, dictando las reglas acerca de este tema cuando ella es una de los culpables. El tema de la licencia médica es una práctica vergonzosa de parte del gremio de los doctores y eso hay que investigar, pero también los que reciben esas licencias son culpables también. Claro, porque Hay obviamente dos las cosas. piden, ¿no? Ahí hay como hay un acuerdo ilícito. En este caso, por parte de los funcionarios públicos, para causarle un daño al Estado, ¿no? No solamente porque están saliendo de sus labores habituales por una causal falsa, sino que muchas de estas personas están en FONASA y finalmente es el fisco el que está pagando, ¿no? Esos días que no son trabajados y que estas personas pasan de vacaciones. Ahora, ¿será tan cierto esto, Hassan, de que no es tan importante el tema de los viajes fuera del país? Yo creo que sí es importante, porque finalmente no solamente da cuenta del descaro de estas personas, ¿no? De tomar licencias precisamente para salir fuera, sino también, ¿no? Da cuenta de que se cometió una conducta que permitió a Contraloría el hacer el cruce, porque si no hubieran salido fuera del país, no se podría haber hecho el cruce de que en ese mismo momento estaban con licencias médicas. ¿Tú crees que esta cuestión es tan relativa como dice la candidata no metálica? A ver,
En cierto sentido tiene razón. Si uno piensa en lo individual, una persona que compra una licencia falsa es una persona condenable independiente de lo que hace en ese tiempo. Claro, si sale fuera del país o está dentro, qué sé yo. Sí, que técnicamente hizo algo malo. De hecho, hay varios funcionarios públicos que, tirando licencias médicas y no estando en la oficina, ayudaron a la eficiencia del Estado chileno. Porque sin duda, uno piensa muchas veces en funcionarios públicos que ojalá que tomen vacaciones por bien largo rato. Y eso hace funcionar todo más eficientemente. Pero de todas maneras, a nivel individual es condenable. Entonces, ella tiene razón en que en temas individuales da igual la licencia, pero la licencia ayuda a notar las personas que tienen muchos recursos para andar en Cancún y están aprovechándose de una manera más descarada. Y también eso es que la técnica investigativa, porque uno no tiene forma de cuestionar una licencia médica. Sí, claro. ¿Cómo uno va a saber? Ahora, que la única no fórmula era hacer ese cruce que hizo finalmente la Contraloría, ¿no? Hay personas que incluso llegaron a terminar posgrado, Hassan, en el extranjero, a pura licencia. O sea, uno podría decir, por otra parte, esta gente es tan abnegada que incluso enferma fue a terminar estudio de posgrado. Sí, bueno, con el porcentaje de personas que empiezan doctorados y no terminan, o personas que empiezan licenciaturas. La candidata Evelyn Matei, que nunca terminó sus estudios de pregrado, ¿cierto? Justamente viajando. Bueno, alguien que también, igual que Evelyn Matei, no terminó sus estudios o se tituló, ¿no? Vamos a escuchar al presidente Gabriel Boric. Fíjate, cuñada de Boric no podía salir del país. Confirman que su licencia médica era por enfermedad de su hijo y no por el postnatal. El presidente Boric hizo referencia a este punto. Escuchémoslo. A mí lo que me parece deseable, destacable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones. Y esto es que se establezca un sumario y en este caso ella decidió dar un paso al costado antes del resultado del sumario porque ella misma dijo que los estándares tenían que ser mayores en el caso de la familia del presidente. A ver, Hassan, porque acá lo que se está vendiendo de cierta medida es decir, mire, esto es muy relevante que la cuñada del presidente, que se llama Fiona Bonatti, ¿no?, que venía trabajando en todo caso desde la primera administración de Sebastián Piñera en el Estado y que ahora estaba trabajando, si mal no recuerdo, en la SECOM, ¿no? Ella, bueno, renunció, a pesar de que, digamos, todavía hubo un sumario pendiente y que eso sería muy valorable. Ese es como el discurso, ¿no? Es como decir, mire, esto es una gracia que haya renunciado en un contexto donde ella ocupó una licencia médica para salir fuera del país. ¿Tú crees que eso es tan así? ¿Cómo tú ves el impacto político que esto pueda tener en la evaluación del gobierno y también en el contexto de estas elecciones primarias? A ver, en la opinión pública, la sensación de abuso generalizado incluye, por supuesto, los funcionarios públicos en general, que tienen muy bajo nivel de satisfacción en los servicios públicos, y también, y mucho más, con la clase política. Entonces hay un enojo que definitivamente no se va a como resolver con personas haciendo esos como gestos que son bien para la bandera o para la cámara, aún peor. Y las explicaciones de ella, que en realidad tenía derecho de irse del país porque era por el tema de la enfermedad del hijo, no creo que ella haya ido para buscar un médico en el extranjero para el hijo. Entonces la explicación no me hizo mucho sentido. Claramente eso habla de una práctica generalizada. Hay personas que están tratando de culpar a Gabriel Boric, que encuentro bien forzada esa relación. O sea, yo con mis cuñados no hablo de nada, pero definitivamente no me pregunto por su licencia médica. Es absurdo pensar que el presidente va a preguntar con su familia acerca de su desempeño laboral, y menos sobre las enfermedades, digamos. Es cierto que las investigaciones de la Contraloría eran simplemente un cruce de datos, ¿no? Entonces salen todas las personas que tenían licencia médica, salen todas las personas que tenían como viajes fuera del país y se cruzan. Pero hay personas que, como pasó con Marco Barraza, que tenía una explicación que él estaba volviendo al país y la licencia médica entonces un día cuando en realidad estaba en el país, ¿no? Hay explicaciones para algunos. Esta no es una investigación personalizada. Creo que hay casos, pero la de la cuñada del presidente no aplica. Claro, lo que tú dices tienes razón, porque finalmente lo que hizo la Contraloría fue sencillamente identificar 25.000 casos, que no son pocos, respecto de personas que son funcionarios públicos que aparecen saliendo al extranjero en el mismo periodo donde tenían licencias médicas, ¿no? Y la Contraloría ordena de que se hagan sumarios en cada uno de los órganos del Estado donde estas personas se desempeñan para poder establecer si hay una irregularidad
en cada uno de estos casos individuales. Y hay algunos casos, pero no creo que sean los más, donde se señala, a ver, por ejemplo, yo me fui de vacaciones, ¿no? Me fui de vacaciones y estaba todo perfecto un día 1 hasta el día 10, pero el día 8 me fracturé, por ejemplo, ¿no? Y volví el día 10 a Chile y pedí una hora médica y me dieron la licencia, pero no me la dieron desde el día 10, sino desde el día 8, cuando yo estaba de vacaciones. Mucho de esto se hace también para los efectos de ocupar, ¿no?, esos 2 días no como vacaciones, sino para ocuparlos como días con licencia. Entonces, así tú tienes esos 2 días, los tienes guardados como vacaciones, entre comillas, que también podría considerarse que podría ser un poco abusivo, pero el incidente, la enfermedad, entre comillas, ocurrió mientras tú estabas en tus vacaciones. Hay otros casos que son también relevantes y que han salido a la palestra con el caso de Fiona Bonatti, ¿no?, que es la cuñada de Gabriel Boric, donde se habla acerca del estatuto de las licencias médicas. Y fíjate, sobre esto también se ha generado algo de polémica que podemos ver con este titular. Indulto generalizado. Suceso cambia criterio y permite viajes con licencia maternal. Esto es básicamente la Superintendencia de Seguridad Social, que emitió el pasado 26 de mayo un dictamen que redefine el uso de licencias médicas pre- y postnatal, permitiendo viajes dentro y fuera del país durante esos permisos, ¿no? Este documento, lo que ha generado polémica, es que fue difundido en plena arremetida de la Contraloría por el uso irregular de licencias fraudulentas por parte de funcionarios públicos, y además la circular fue enviada horas antes de la renuncia de la cuñada del presidente Boric, quien viajó estando con licencia médica. Ahora, esto es bien interesante, Hassan, porque finalmente estamos hablando de la Superintendencia de Seguridad Social, que precisamente es la que va haciendo un control, ¿no?, cuando hay objeciones respecto de las licencias médicas. Y en este sentido, esta circular, que es una norma general que es aplicable a todos los órganos del Estado, establece precisamente que cuando la licencia es por pre o postnatal, la persona que tiene la licencia puede obviamente viajar libremente fuera y dentro del país, ¿ya? Porque en el fondo no es tanto una enfermedad. Es razonable porque... Bueno, los hijos son una enfermedad, pero eso es otro debate. Ese es otro problema, señores. Sí, además, no se depende puede de qué resolver. hijo. Yo creo que para nosotros, nuestros padres pueden considerarlo, pero en el caso general también hay niños buenos, digámoslo. Yo humildemente diría que son una pequeña minoría y uno tiene que ver la regla. Ahora, teniendo la enfermedad ahí de hijo, uno puede viajar durante el postnatal para, por ejemplo, conocer a los suegros, los padres, los abuelos de niños si viven en el extranjero, se justifica. Ahora, en todo caso, Hassan, esto es bien importante que también para que la gente que nos está escuchando lo sepa. Esta misma circular establece 2 excepciones. Y esto es bien importante, que tiene que ver cuando la licencia se entrega básicamente por enfermedad grave de niño menor de 1 año, ¿ya? Y también cuando es una patología del embarazo. En estos casos, cuando se pide esa licencia, ¿ya?, entonces en ese caso se rige con la norma general. Y ahí sí que se impide estos viajes al extranjero, serían incompatibles porque se requiere de reposo, ¿no?, y de estar en el domicilio, básicamente. Estas son las 2 excepciones. Y en el caso de la señora Bonatti, ¿no?, ella habría pedido la licencia no por un pre o postnatal, sino la habría pedido precisamente por una enfermedad o una patología de niño menor de 1 año. Entonces ahí se va generando no el problema, habría estado en la situación ella es culpable. de culpa. A ver, tú dices que ella es culpable. Pues técnicamente ella viajó ¿bajo cuál justificación? Bajo la justificación que... Perdón, ella viajó bajo la justificación yo quiero ir a alguna parte, a pesar de tener un hijo supuestamente enfermo. Claro. Ahí entra la pregunta, la duda. Si uno tiene un hijo enfermo, uno no va de vacaciones. Claro, bueno, eso parece la lógica, porque esto también es un atentado en general al sentido común, ¿eh? Sí, por eso exactamente. yo no sé, Hassan, hasta qué punto estos discursos, ¿no?, que pueden ser muy razonables, pero también son señales por parte de la autoridad política. Por ejemplo, decir, ya sabe que lo importante es la licencia, porque se hayan ido de viaje a Europa, a Cancún, eso no es tan importante. Son adecuados, ¿no? Porque en cierta medida yo diría de que las 2 cosas son relevantes, ¿verdad? La licencia falsa es relevante, pero el descaro de hacer esto, ¿no?, también yo creo que es relevante, merece un reproche. Yo sé, don Mauricio, que usted sufre de esa condición de ser abogado, que afecta a veces el sentido común. Claro. Pero yo desconfío del criterio de derecho administrativo en general, que se obsesionan con la cantidad de timbres, ¿no? Tenemos una tiranía de los timbres, ¿no? El timbre está en rojo y debe estar en azul, así que este proyecto no va. Da igual el sentido común si el proyecto es bueno o malo. No, lo importante son los timbres. Acá el sentido común es una persona postnatal, obviamente puede viajar fuera para
viajar con el niño a otra parte, pero es distinto cuando el niño está enfermo o cuando la madre está enferma. Si eso es verdad, no van a poder viajar. Y si están viajando, eso sugiere que están mintiendo, que la licencia es falsa. Claro, esto es un atentado contra la probidad finalmente un poquito mayor, ¿no? Que en el ejercicio de los cargos, estos funcionarios públicos ponen el interés particular de ellos, ¿no? Viajar, estar, digamos, en una situación cómoda, por sobre el interés general que ellos tienen que atender, que es el interés del buen servicio público. Y también yo creo que tampoco es justificado el que, por ejemplo, un alcalde diga que está andando enfermo, ¿no? Se va a ir a, básicamente, dirigir un partido de fútbol a Arica, y después se hace una pasadita por Tacna. Pero parece que para el alcalde de Macul eso sería razonable a partir de lo que vamos a ver ahora. Mira. Alcalde. Quiero señalar que es efectivo que me encontraba con licencia médica, una licencia médica real, producto de un estrés por motivos laborales y personales. Como se lo expresé a los concejales, a los directores, a la Asociación de Funcionarios Municipales, no he realizado ningún fraude, ni he tenido ningún beneficio indebido, ni he faltado a mi tratamiento médico. Lo mismo se lo señalé en una declaración pública. Razonable. Oye, ¿cuál habrá sido el tratamiento médico? Porque imagínate. Por estrés. Ya. Y hay algunas personas que se tranquilizan haciendo las actividades que más les gusta, como ir a ser árbitro en un partido de fútbol. Eso, de hecho, fue el tratamiento médico que recibió con la licencia de estrés laboral. Él fue funcionario público cuando el alcalde fue de izquierda y, evidentemente, en ese tiempo, por supuesto que cumplió todo su trabajo de manera cabal. Abnegada. Sí, y cuando tanto fue el estrés, tuvo que ir a dirigir un partido para relajarse un poco, ahora lo estamos atacando. Pobre hombre, ahí está con la cara estresado en el estadio en Arica. Estaba, entiendo, dirigiendo al Colo-Colo todos los tiempos. Alcalde de Macul fue DT de Colo-Colo de todos los tiempos en amistoso contra San Marcos de Arica mientras se encontraba con licencia médica. Está siendo investigado por Contraloría por además viajar a Tacna cuando era funcionario de la Municipalidad de Macul. El día anterior de su salida de Chile, Espinosa estuvo presente en ese partido del Colo-Colo de todos los tiempos en Arica y fue entrenador del equipo y estuvo al borde de la cancha teniendo licencia médica. Mira qué hombre más abnegado. Ahora, yo sé que Tacna está lleno de chilenos que justamente van para recibir servicio médico más barato. Quizá fue por eso, hay que preguntar. Quizás le cambió la cara al alcalde de Macul porque acuérdate que hace mucha, cirugía estética. Eso es lo que hacía en Tacna. Eso es lo que se hace en Tacna, dicen. La mala lengua. Yo quiero decir en todo caso que cualquier persona que va a Tacna debe ser objeto de una investigación. Por lo menos, a lo menos. Pero como te digo, entonces, ¿tú cómo crees que va a evolucionar esto? Porque también se señala que la teoría de que es muy grande para caer, en el sentido que son demasiados funcionarios públicos, estamos hablando de 25.000 funcionarios públicos que están siendo objeto de sumario. Yo te diría que estos casos donde podría haber una justificación de las licencias de postnatal y de personas que efectivamente estuvieron enfermas durante el periodo en que estaban de vacaciones, o sea, que no pidieron licencia para irse, sino que se fueron con sus vacaciones bien tomadas, pero que tomaron la licencia una vez que llegaron porque durante el viaje se enfermaron. Si es que eso fuese justificable, yo diría que son casos muy aislados. O sea, de los 25.000 deben ser gran parte de estos casos materia de sumarios y sanción. Y todavía no está el cruce de los viajes adentro del país. ¿Tú crees de que es viable que en la Administración del Estado de Chile pueda llevar 25.000 sumarios y que se pueda prescindir de más de 25.000 funcionarios públicos en Chile? A ver, yo estoy de acuerdo contigo que las personas que tienen buena justificación son lo de menos. Eso porque los seres humanos son terribles en general. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Marco Barraza, que presentó los documentos y parece que es una justificación lógica. En el caso del alcalde republicano de Macul, no es una buena justificación. Ya, y no me van a decir que eso es sesgo político porque uno es comunista y otro republicano. No, es que los datos. Pero es posible que se despida a, no sé, 30.000, 50.000, 100.000 funcionarios. Es muy difícil hacer eso porque el estatuto administrativo tiene justamente un mecanismo de sumario que tiene tantos pasos, con posibilidad de apelar, recursos de protección, una serie
serie de otras cosas, que hay un atraso antes de esto en los sumarios de personas que pueden durar hasta 5 años para tratar de sacar un funcionario público. Entonces, eso lo que sí abre es la posibilidad de hacer una reforma al estatuto administrativo, con esto de causal de uso de licencia médica de manera indebida. El problema con eso es que todo este debate es como el debate en contra de la corrupción que se ocupó en Brasil para que Bolsonaro llegara al poder. Es que este tipo de lucha es de doble cara, porque todos estamos enfocados en un arreglo para hacer más fácil despedir a funcionarios públicos. Y los problemas son mucho más complejos que eso. Las instituciones donde más se pide licencia médica, carabineros y profesores. Bueno, y los problemas son otros. Porque todavía no se ha hecho el cruce precisamente con aquellos que dependen de IPRECA, ¿no? Que es Carabineros, está las Fuerzas Armadas, está Investigaciones. Pero ese es el problema, porque ¿sabes cuál es el drama, Hassan? Que si acá no hay una sanción, también se va a profundizar la sensación de impunidad. Claro. Y eso tampoco le hace bien, ¿no?, a nuestra sociedad, independiente si esto favorece a un candidato u otro, ¿no? Entonces, ese es el problema. O sea, de qué manera el Estado de verdad, más allá de los anuncios, va a poder hacerse cargo de esto de una manera que sea eficaz. Y que sea, digamos... Hay una verdad básica, es muy difícil sacar un funcionario público, incluso por pésimo desempeño laboral. Más de 80% de los funcionarios públicos están con calificación sobresaliente o excelente. ¿Y tú conoces un funcionario público sobresaliente o excelente? No, sí conozco funcionarios públicos. Lo que pasa es que Hassan ha tenido mala experiencia porque lamentablemente en el lugar donde él vive no hay muchos buenos funcionarios públicos, pero yo conozco, y sobre todo muy abnegados, que trabajan en zonas extremas de nuestro país. Así que hay de todo. Pero, hay de todo, pero decir que 80% son excepcionales. No sé si el 80% son excepcionales, pero hay muchos que son muy buenos. Pero ojo, pero respecto a aquellos que no solamente han incumplido, digamos, una norma pequeña del estatuto administrativo, esto es un fraude al fisco, Hassan. El presentar una licencia falsa causando un perjuicio pecuniario al Estado es algo grave. Y como te digo, si hay impunidad, acá al final nadie va a ganar, todos vamos a perder. Ojalá que eso no ocurra. Hay un problema más profundo, insisto. Las licencias larguísimas, independiente de viajes, carabineros y profesores por malas condiciones laborales. Y si no enfrentamos eso, el costo para el fisco de tener a tantos carabineros enfermándose con estrés laboral y cosas mucho más horribles, y tantos profesores en la misma situación, va a ser un costo enorme. Este tema da para mucho. En lo que a mí respecta, ojalá los echen a todos los que obtuvieron licencias médicas fraudulentas y además respondan en sede penal. Bueno, de eso y mucho más vamos a seguir hablando, no conmigo, porque mañana vuelve Freddy Stock con el profe Peralta, pero en el segundo bloque voy a estar yo con la Franja de Gas, así que los esperamos el día de mañana y muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Un gran abrazo.